Conocer tu entorno, el lugar, el ambiente en el que se desarrolla tu trabajo es pues fundamental. Es muy importante que llegues a un estudio lo más objetivo posible desde tu punto de vista, que al fin y al cabo eres el objeto de este problema que te he traído aquí, a estar viendo estos vídeos, esta presentación. Por lo tanto, debes de ser tú el que hagas este análisis, porque es tu criterio, tu juicio, tus valoraciones son las que van a tener que considerarse para resolver tu situación. Por lo tanto, es tu juicio y tu criterio el que debe de analizar en qué tipo de entorno laboral estás trabajando. A menudo, las situaciones de acoso moral o de mobbing tienen mucho que ver con la corrupción. Muy frecuentemente, los motivos ocultos que subyacen detrás de una situación de acoso, de hostigamiento, que están detrás del interés por eliminar a una persona de un entorno laboral, son cuestiones que tienen que ver con la corrupción. La corrupción entendida de manera amplia, de manera global. Normalmente tendemos a entender por corrupción solamente la corrupción económica, esta parte de la corrupción que tiene que ver con los sobornos, con los pagos, con los favores, con los tráficos de influencias. Bien, no solo eso es corrupción, eso desde luego es corrupción. Estamos viendo, desgraciadamente, cómo ese tipo de corrupción llega hoy en día a los sitios más insospechados y desde luego dentro de los sitios más insospechados a las más altas esferas y a los lugares y estamentos en donde normalmente no debería de llegar, está llegando. Bien, ese tipo de corrupción por lo tanto existe en nuestro mundo, existe en nuestra sociedad y no podemos ni debemos obviarla. En un mundo, en una sociedad, en un entorno laboral en donde se da un tipo de corrupción económica, en donde priman los intereses económicos sobre cualquier otro, evidentemente cualquier persona que ponga en riesgo esa forma de trabajo entre comillas, esa forma de hacer, se convierte en un enemigo a abatir además por cualquier procedimiento, porque lo más importante es el aspecto económico. Entonces, en este claro, la corrupción económica es claramente un aliado del acoso moral para eliminar a una persona que se suponga peligrosa. Pero no es el único tipo de corrupción. Hay otros tipos, otras formas de corrupción. Existen centros laborales en donde a lo mejor no se lleva a cabo, donde se manifiesta expresamente una corrupción de este tipo, pero sin embargo han perdido su sentido desde un punto de vista estrictamente del objetivo que deberían de estar cumpliendo. Es decir, si una empresa o un sector de la administración que debería de estar respondiendo, tendiendo a lograr una meta determinada, que en el caso de la administración siempre tendrá que ver con el servicio público, en lugar de dirigir sus pasos realmente hacia ese objetivo, hace todo lo necesario para conseguir de una manera práctica otras cuestiones que se han alejado completamente de su objetivo, por ejemplo, la perpetuación de personas en puestos de trabajo, el aseguramiento de la percepción de determinadas cantidades fijas o no fijas o subjetivas por encima de la consecución de un determinado objetivo funcionarial o de un determinado servicio público o una determinada calidad. El hecho de haber perdido el sentido de lo que realmente es el objetivo laboral, la meta laboral, y haberse convertido en otros intereses espurios, ilícitos o por lo menos oscuros y no legítimos, también es otra forma de corrupción, aun cuando no exista una corrupción directamente económica. Pero el haber perdido el objetivo, el sentido que da contenido a todo un área de trabajo es también una forma de corrupción. Y esta forma de corrupción es muy frecuente, desgraciadamente, especialmente en los ámbitos administrativos, en donde no se rinden cuentas sobre unos beneficios concretos, en donde se paga con pólvora de rey, en donde realmente no se está jugando con el dinero de unos accionistas o de unos inversores. Ahí es más fácil que se produzca esta desviación de los intereses hacia intereses particulares o, en todo caso, hacia intereses y objetivos diferentes de los que deberían de estar. Y esto también es una forma de corrupción. ¿Por qué hablamos tanto de la corrupción? Porque tiene mucho que ver con el acoso. Existen muchísimas más posibilidades de que se dé una situación de hostigamiento y de acoso en un entorno donde existe la corrupción, sea económica, sea funcional, sea la corrupción moral. El cambio de los objetivos que deberían de imperar
en un entorno laboral por otros ilícitos y legítimos, significa que cualquier persona de ese entorno que ponga de manifiesto que allí se está produciendo esta alteración de valores, que allí se están produciendo irregularidades, que allí hay desviaciones económicas, desviaciones de intereses ilegítimos, esa persona se pone a sí misma sin darse cuenta, porque ella sigue velando por unos valores diferentes, se pone a sí mismo en una situación de riesgo con respecto a todo el grupo que está velando, mirando, tendiendo hacia unos intereses diferentes, o por lo menos, si no todo el grupo, aquellas personas que de hecho fácticamente están dirigiendo ese grupo, sea por imperativo de una jerarquización establecida o sea simplemente porque tienen poder fáctico, poder de capacidad de manipulación sobre ese grupo. De manera que lleva a cabo tu análisis lo más objetivamente posible, procura deshacerte de tus prejuicios. Nos ocurre muy frecuentemente que llegamos a aceptar pulpo como animal de compañía, llegamos a acostumbrarnos a determinadas formas de hacer que acabamos considerando como normales y sin embargo cuando nos paramos y las analizamos con un poco de objetividad nos damos de cuenta de que realmente no son normales. Ahora es el momento de que pongas en tela de juicio dónde estás trabajando, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te estás planteando llevar a cabo una denuncia, lo peor que te puede ocurrir, caerías en una peligrosísima trampa y sin salida, el llevar a cabo una denuncia en un entorno corrupto. Para que una denuncia interna dentro del estamento laboral tenga posibilidades de éxito, requiere como requisito fundamental la buena voluntad de la organización para resolver los términos de esa denuncia, para esclarecer, para sancionar si procede. Si esa organización tiene determinado nivel de corrupción, ha perdido los papeles en el sentido de haber perdido los horizontes, los objetivos legítimos, es muy probable que no solamente no tienda a resolver una denuncia de una manera objetiva, justa, equitativa y objetiva, sino que, por el contrario, tienda a tapar a aquel que se ha puesto en el disparadero formulando la denuncia, tienda a matar al mensajero, tienda a sancionar, a apartar, a marginar y a eliminar de su entorno a aquella persona que formula la denuncia. Este suele ser, muy a menudo, muy frecuentemente, el móvil, la génesis de cómo una situación de mobbing pasa a convertirse en una situación de acoso institucional. Cuando una organización, ante la tesitura de tener que sancionar a un presunto hostigador del que no tiene pruebas muy claras o dice no tenerlas y si las tiene las elimina, las tamiza, las pondera, las pone en tela de juicio y puede optar entre esa sanción y por el contrario eliminar a quien está formulando la denuncia, acusándole de formular una denuncia falsa, si el entorno es corrupto, tiende a matar al mensajero, tiende a hacer que esa denuncia se vuelva contra el denunciante. Eliminando uno de los dos elementos en conflicto, entre comillas, a estas situaciones siempre se les llama conflicto, como si fuese un conflicto de tipo personal y no laboral, como si no tuviera nada que ver con el trabajo. Entonces, se estigmatiza, se sanciona, se margina o se elimina al denunciante. De ahí que sea tan importante este análisis que te invito a hacer sobre tu centro de trabajo. Si tu centro de trabajo no tiene por costumbre resolver las situaciones de hostigamiento, si tu centro de trabajo llegas a la conclusión de que no está regido por unos principios equitativos, saludables laboralmente hablando, si tu centro de trabajo tiene signos de no responder a los objetivos que tendrían que estar siendo sus metas, o signos claros de corrupción funcionarial, económica, moral, no deberías de formalizar una denuncia dentro de este entorno porque está llamada no solo al fracaso, sino a perjudicarte muy seriamente. Con toda probabilidad puedes llegar a convertirte en la diana, en el objetivo de todo este sistema que está jugando a una cosa diferente a la que juegas tú, que está trabajando por unos fines y por unos objetivos diferentes, que no responden a los mismos criterios y a los mismos valores
que tú estás poniendo encima de la mesa. Por eso es por lo que es tan importante este juicio que yo te invito a hacer sobre tu entorno laboral. De ahí, de la conclusión, del resultado de este análisis, dependerá que te interese formalizar una denuncia interna, porque habrás llegado a la conclusión de que trabajes en un lugar suficientemente serio y objetivo como para poder llevar a cabo unas averiguaciones de forma objetiva, o por el contrario llegarás a la conclusión de que en este entorno no se va a llevar a cabo un esclarecimiento adecuado y se va a tender a eliminarte a ti como persona que está poniendo de manifiesto algo que no se quiere reconocer y que no se quiere descubrir, que se quiere que se mantenga todavía en el anonimato este tipo de relaciones dañinas o de hostigamiento. Desafortunadamente en la administración es muy generalizada esta forma de matar al mensajero, de eliminar al factor denunciante. Si haces un análisis, al menos de un apartado del actual protocolo que se ha publicado de actuación, que ha publicado el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en el Boletín Oficial del día 1 de junio del 2011, en donde se habla de prohibiciones expresas, se dice literalmente: deben prohibirse expresamente las represalias contra las personas que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos o participen en una investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado de buena fe. Este párrafo leído por una persona de buena voluntad no tiene problema, todo el mundo va a interpretar cuál es el sentido, pero este párrafo interpretado por una organización deficiente moralmente hablando o corrupta directamente, significa que se va a ser su contrario a aplicar perversamente. Quiere ello decirse que cuando la propia administración es la que tiene que valorar cuándo se ha actuado de buena fe y cuándo no se ha actuado de buena fe, comprenderás que es muy importante quién vaya a efectuar esta valoración. Si la valoración de que tú haces una denuncia de buena fe la lleva a cabo una organización razonablemente limpia, sana, la va a efectuar saludablemente. Va a entender que de acreditar, demostrar una situación de acoso es difícil y que por lo tanto tampoco se te pueden exigir demasiadas cosas. Sin embargo, por el contrario, si este análisis lo va a llevar a cabo una organización corrupta que responde a otros intereses, con toda probabilidad pueda llegar a la conclusión de que no has verificado esa denuncia de buena fe. La consecuencia automática es que, a ese contrario, sí se permiten las represalias y utiliza el protocolo precisamente esta expresión, represalia. Se te va a represaliar cuando se considere por parte de la organización que analiza la denuncia que no está llevada a cabo esta denuncia de buena fe. Fíjate que al final todo depende de la buena voluntad, del criterio objetivo, de la misión que persigue quien analiza una denuncia de esta naturaleza. Por tanto, es fundamental que se trate de una persona, de una organización sana, que vele por el bienestar de sus componentes y por el cumplimiento de unas normas de convivencia laboral ajenas, exentas, libres de violencia y de hostigamiento. Si estos intereses no son los que imperan, tu denuncia no debería de pronunciarse, de producirse, de formularse dentro de este entorno, porque con toda probabilidad se volverá contra ti. Lamento profundamente ser portador seguramente de noticias desagradables, pero mi misión es intentar objetivarte lo más posible en la situación donde estás y las posibles salidas reales a esta situación. De modo que seguiremos analizando los distintos aspectos de toda esta amplia problemática. ¿De acuerdo? Hasta luego.